Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en la vida de dos personajes que pasaron a la historia como los malos de la película. Pero realmente tendríamos que preguntarnos si en efecto fueron los malos de la película o simplemente fueron instrumentos del destino en ese momento. Pero de ellos vamos a hablar después de invitarlos para que ustedes compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Pues bien, les decía que estos dos personajes son dos personajes supremamente discutidos. Yo creo que a lo largo de la historia, no sé, a mí se me antoja que han sido hasta cierto punto vilipendiados, desprestigiados, sin desconocer que lo que hicieron es a todas luces cuestionable, enjuiciable como lo ha hecho la historia. Pero yo creo que ese baldón, no ese estigma del que han sido objeto, relativamente también ha sido injusto. Injusto porque ellos, más que hacerlo deliberadamente como seguramente lo hicieron, fueron más instrumento del destino. Estamos hablando de dos personajes que fueron determinantes en todo este proceso de la pasión y muerte de Jesús. El primero de ellos es Judas Iscariote. Judas Iscariote fue uno de los 12 que Jesús escogió al comienzo de su ministerio. Judas, al parecer, era un hombre relativamente instruido, había asistido a academias de rabinos en Jerusalén, era un hombre de cierto intelecto, pero un hombre supremamente ambicioso, por una parte, y profundamente nacionalista. Él tenía la convicción de que ese Jesús al que él siguió era realmente un libertador político. El momento que vivía Israel era supremamente crítico, y este Judas Iscariote venía de Cariot, una población en la que sus padres pertenecían a una familia acomodada. Por lo tanto, le habían permitido a él, en principio, asistir a esas academias, tener una cierta formación, diríamos, religiosa y política, y creía que él también, de alguna manera, estaba destinado a obtener la independencia de su pueblo, a sacudirse el yugo de los romanos. Y por lo tanto tenía ideas sediciosas, subversivas, y se había acercado a movimientos como el de los zelotes, que a la sazón eran como el azote de los soldados romanos, porque eran quienes los emboscaban. Era como una especie de guerrilla, era una guerrilla nacionalista. Y Judas, si bien es cierto, no tenía la complexión física ni la preparación para ser un guerrero físico, es decir, de entrar en armas y participar de las acciones que realizaban contra los romanos. Se asumía más como ideólogo, más como un líder que supuestamente con la palabra podría también aleccionar a los partidarios de ese movimiento nacionalista que pretendía sacudirse el yugo de los romanos. Y cuando llegó Jesús, vio la feliz oportunidad de alistarse en un movimiento que él a todas luces juzgaba que era un movimiento de tipo político. De hecho, fue bien recibido en el colegio apostólico, un hombre relativamente ensimismado, introvertido, tal vez no era del talante de aquellos rústicos pescadores que Jesús había escogido, entre los cuales tal vez los dos que más formación académica tenían podrían ser Mateo el publicano, el cobrador de impuestos, y Judas Iscariote. Los demás eran simplemente pescadores, gente del pueblo común y corriente, que se sintió atraída a esa gente por las ideas revolucionarias de Jesús. En el fondo, para todos, existía la secreta esperanza de que ese fuera el Mesías libertador, algo que estaban clamando desde el año 165 a.C., cuando la última revuelta de los macabeos. Y entonces decían, esta sí es la oportunidad, sí vamos a tener este Mesías. Todos se unieron alrededor de Jesús, y Judas, por ser uno de los hombres más instruidos,
y más preparado para llevar cuentas y demás, fue designado como el tesorero del grupo. Bien, regular o mal, aunque uno de los postulados de oro era que nadie podía tener nada, que debían salir simple y llanamente con su túnica, su cayado, e ir a ver qué podía ocurrir. De todas formas, necesitaban algunos fondos para pagar las cosas más mínimas, es decir, dónde acampaban, cómo acampaban, qué iban a comer, y para eso se necesitaba dinero. Por lo tanto, Judas entonces fue escogido como el hombre que habría de administrar el dinero. Y muy bien. Durante todo ese periplo de los 3 años del ministerio público de Jesús, Judas estuvo ahí. Y aunque había cosas que él no compartía, la esencia misma, el entramado completo, sí lo convencía de que era en efecto que estaba siguiendo a un libertador político. Sin embargo, cuando Jesús dijo que su reino no era de este mundo, él empezó a desencantarse. Él supuso, por ejemplo, que cuando Jesús irrumpió en el templo y sacó el látigo y echó a todos los mercaderes, dijeron: este es el hombre que necesitamos, tiene ese talante y esa autoridad y tiene la personalidad para liberar al pueblo. Pero luego se desencantó cuando los fariseos de manera muy ladina le preguntaron a Jesús, al mostrarle una moneda, que él qué opinaba de esa moneda. Y Jesús inmediatamente la captó en el aire y les dijo: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Si él hubiera dicho que esa moneda pertenecía al templo, se habría metido en problemas con los romanos. Si él hubiera dicho que eso correspondía simple y llanamente al emperador, se habría metido en problemas con los judíos. Él, de manera muy sabia, les dijo: a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Pues entonces Judas empezó a desencantarse. Y con mayor razón cuando Jesús, repito, dijo: es que mi reino no es de este mundo. Ahí sí fue para Judas como el puntillazo. Aparte de eso, cuenta un episodio evangélico que cuando aquella mujer apareció mientras Jesús estaba cenando con un grupo, ella llevaba en un hermoso frasco de alabastro, llevaba el perfume más costoso que había, y lo quebró y toda la esencia se la echó en la cabeza a Jesús y en los pies, y luego enjugó o secó los pies con su propio cabello. Pues Judas por allá, farfullando, decía: ¿cómo es posible que se gasten algo que pudimos haberlo vendido por 300 denarios para invertirlo en los pobres? Ahí es cuando es quizás como el detonante para Judas, que estaba en el lugar equivocado. Pues bien, con todo y ello continuó perteneciendo al grupo. Y sabemos lo que ocurrió cuando en la última cena él desapareció y todos empezaron a preguntarse: ¿pero por qué se fue? Recordemos que palabra más, palabra menos, no estoy diciéndolo de manera textual, alguien le pregunta: entonces, ¿quién ha de ser el traidor? Y pregunta Juan: ¿seré yo acaso, maestro? Y Jesús le dice: no, uno de vosotros me ha de traicionar. Pero no quiso decir quién era. Pero era muy evidente que en ese momento, justo aquel que había sido el encargado de las finanzas no estuviera con ellos. Todos empezaron a sospechar que realmente era Judas el hombre que habría de traicionar a Jesús. Entre tanto, Jesús se había ido a conversar con los sacerdotes al Sanedrín, a decirles: yo les entrego a este tipo, denme una buena bolsa. Ellos le ofrecieron 30 monedas unos dicen de oro, otros que de plata. Bueno, al final de cuentas era muy buena plata, y él se comprometió a entregárselos. Y aquí aparece algo que yo no sé qué pesó tanto en la conciencia de Judas, porque recordarán ustedes que Jesús se va al huerto de los olivos, se va con sus discípulos, escoge a Pedro, Juan y Santiago para que lo acompañen en esa hora tan crucial en la que él clama por ayuda a Dios y le dice: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Si tengo que beber esta copa, la voy a beber.
Entre tanto los otros estaban en un campamento más abajo. Y cuenta la tradición, no la Biblia, que aparte de ellos había un campamento con unos griegos y habían otras personas que eran seguidores de Jesús, pero que a la hora de la verdad no contaban tanto como los apóstoles, porque Jesús no estuvo solamente acompañado por 12 todo el tiempo, no, había gente que lo seguía, muchas mujeres lo seguían, y por donde quiera que iba era con un cortejo, todos detrás de él. Y había unos griegos ahí, todos estaban armados, porque Jesús les había dicho, ha llegado la hora, en la última cena. Y entonces ellos dijeron, no, nosotros no vamos a dejar que te capturen, ni riesgos. Pedro, por su parte, había conseguido espadas y le había entregado a cada uno de los apóstoles una espada. Natanael les dijo, no, yo no porto esa espada. El maestro ha dicho que la violencia no se combate con violencia, yo no porto esa espada. Varios de ellos dijeron, nosotros tampoco, entregaron las espadas. Pedro y uno o dos más se quedaron con sus espadas. Allá abajo estaba el otro campamento de los griegos y de otra gente que eran seguidores de Jesús y que sí estaban armados. Pues Judas, en el momento de ir a entregarlo, entendió que Jesús todavía debía estar allá en la habitación donde se efectuó la última cena, en la casa de Juan Marcos, y fue hasta allá y no lo encontró. Les dijo, yo no sé qué pasó aquí, yo sé que si no está aquí debe estar en el Monte de los Olivos. Pues bien, entonces se fue con un destacamento. Una parte pertenecía a la guardia del templo, que eran judíos eminentemente, y otra parte pidió él un refuerzo. El sumo sacerdote de los judíos pidió un refuerzo a a Pilatos, para que él pusiera un destacamento para ir a esta operación que se asumía era una operación supremamente difícil. Y por lo tanto entonces simplemente Pilatos, para quitárselos de encima, le dijo, llévense pues este destacamento. En total eran por ahí unos 40 que iban en pos de Jesús, un hombre desarmado, solo. Sin embargo, lo consideraban tan supremamente peligroso que por eso dijeron, no, vamos con los dos destacamentos. Pues se enfilaron hacia el Monte de los Olivos. Jesús había estado orando y se dice que es el momento en que sudó sangre. De la angustia y del pavor, del miedo que tenía, al final de cuentas, había asumido la naturaleza humana y su naturaleza humana le indicaba que tenía que comportarse como un ser humano cualquiera y por lo tanto ese miedo tan patético que tenía. Y él se había llevado a estos tres que eran prácticamente como su círculo más íntimo, Pedro, Juan y Santiago. Y entonces les dijo, hey, velad que yo voy a ir a orar allí. Y ellos se durmieron. Jesús volvió y les dijo, pero ¿cómo van a estar dormidos sabiendo que los necesito? Están despiertos, velad. Volvió, se fue a orar. Cuando volvió todavía estaban dormidos. Y una tercera vez, si estaban dormidos, y no, pues dejémoslos dormir. Pobrecitos, deben estar muy cansados. Se sentó por allá en una piedra solo, a meditar. Y dicen algunos evangelios apócrifos que se dedicó a orar los salmos de David, particularmente el 20, el 21 y el 22. Y estuvo durante un buen rato orando y diciéndole, Señor, ¿por qué me has abandonado? Ahí es donde pronuncia Elí Sabactaní, algo así por el estilo. Lo cierto es que, estando ahí, va subiendo Judas con este destacamento. Y al llegar a él, Jesús se incorpora, le dice, ¿vienes a entregar al Hijo del Hombre? Aquí estoy, le pregunta el comandante de los 2 escuadrones, le dicen, él les pregunta, ¿quién vienen a buscar? A Jesús de Nazaret, soy yo, aquí estoy. Y entonces, aún así, sabiendo que él ya había dicho quién era y que casi prácticamente había puesto las manos para que lo ataran con un cordel, Judas, de acuerdo con la señal previa que había concertado con el Sanedrín, le daría un beso en la frente. Y entonces Jesús ahí es donde le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Bueno, tomaron preso a Jesús y se lo llevaron. Él mismo pidió que no tocaran a sus apóstoles, que los dejaran que ellos se fueran. Fue el episodio cuando Pedro no se aguantó y salió con otros 2 de los apóstoles y llegaron donde Malco, que era uno de los guardias
que pretendía, eh, que pretendía amarrar a Jesús. Y estos cuentan, pues es una tradición, que uno de ellos, si no fue mal, no fue Pedro, dice la tradición, eso no es algo que se pueda comprobar históricamente. Con la espada le cercenó una oreja y Jesús cogió la oreja y volvió y se la puso. Es algo que se cuenta, pero no tiene ningún fundamento histórico. Yo creo que es más un mito que otra cosa. Lo cierto es que sí desenvainó la espada y Jesús le dijo, no, 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 aquí violencia, no, guarde esa espada. Cuentan que él inclusive hizo esto, era para preservar la vida de ellos. Decía, que me lleven a mí, pero que no toquen a mis hombres, a mis discípulos. Muchos de ellos, en vista de eso, a órdenes de Jesús, más que por cobardía, se fueron de ahí y se refugiaron en distintas partes en Jerusalén. Y se llevaron a Jesús. Pues bien, ya sabemos todo lo que ocurrió y yo no me voy a extender en esto, sino simplemente lo llevaron de Herodes a Pilatos, que ahí nace esa expresión, y de Pilatos a Herodes, y pasaron varias horas en todo ese proceso. Y entre tanto Judas entonces fue a reclamar la recompensa, y al llegar allí, donde estaba reunido el Sanedrín, demandaron ni siquiera, porque él esperaba no solamente era la recompensa en monedas, sino que esperaba también un reconocimiento, porque asumía que le había prestado un enorme servicio a la causa de los fariseos y los saduceos, que eran al final de cuentas los que conformaban el bloque para crucificar a Jesús. Nadie quiso darle la cara, sino que simplemente con un mensajero le mandaron la bolsa en donde había 30 monedas. Él, desencantado por esto, no se aguantó y ya viendo que su acción había sido tan proterva, entró y simplemente les arrojó la bolsa y la tiró al piso, cuentan algunos. No sé, creo que en uno de los evangelios está, pero no recuerdo en cuál. Y dicen que él salió de allí y se fue desesperado porque el sentimiento de culpa ya prácticamente lo tenía abatido, y se fue. Y llegó al monte, aquí lo tengo anotado, Hinnom, después de pasear varias horas por todo Jerusalén, abatido, completamente abatido. Y llegó allá y simplemente se quitó el cinto, lo colgó de la rama de un árbol, se ató la otra parte en el cuello y se lanzó. Pero resulta que era más pesado de lo que suponía, la rama más frágil de lo que se creía y el cinto mal amarrado al árbol. Entonces él, simple y llanamente, al reventarse eso, se despanzurró contra las rocas de ese Hinnom. Y murió. Dicen que, pues, que imagínense ustedes, destripado. Inclusive se habla de que a ese sitio, porque aquí están viendo ustedes que muevo libros, porque aquí tengo todas estas historias, a eso lo pusieron campo de sangre, en recordación de lo que allí había ocurrido. Pero quería contar esto así muy rápidamente por otra razón. Uno se pregunta, bueno, les tengo que contar que voy a tener que hacer otro capítulo con el otro personaje que tenía en mente, y lo tengo en mente, pero va a ser otro capítulo porque no me va a alcanzar el tiempo o me haría demasiado extenso contando las historias de ambos. O sea que el próximo personaje lo dejo para el capítulo siguiente. Pues entonces, la eterna discusión es que Judas pasó a los anales de la historia como el gran traidor. Cuando se habla de un traidor por antonomasia, se menciona a Juan. Casi que se podría decir que ese nombre, Judas, se convirtió en el genérico para denominar a cualquier traidor en cualquier época de la historia. Y por eso es recurrente escuchar cuando dicen, no, es que ese es un Judas. Pero la pregunta es, ¿qué tanto Judas realmente fue tan culpable como la historia nos lo ha mostrado? De hecho, fue culpable de su acción. Claro que fue culpable. Pero cuando hablo de esta culpa, hablo desde la culpa histórica, desde su papel.
uno tendría que preguntarse si en efecto Judas fue un traidor o fue un instrumento del destino. Yo diría que fue más instrumento del destino. Eran 12. Cualquiera de los 12 pudo ser el traidor. Se necesitaba un individuo que hiciera el trabajo sucio, como diríamos ahora de manera coloquial. Alguien tenía que hacer ese trabajo sucio. ¿Por qué Judas? Probablemente porque Judas era, de hecho, supuestamente, uno de los más instruidos, de los que más entendía lo que estaba ocurriendo. Y por tanto, los otros eran más elementales y más básicos, que creían con ojos cerrados el mensaje del maestro. Lo veneraban. Este pasaba por el tamiz de la razón toda la enseñanza de Jesús. Máxime que después de que Jesús dijera que su reino no era de este mundo, lógicamente este se sentía desencantado, porque además conocía muy bien la historia de los judíos y sabía la gesta heroica que habían ejecutado los macabeos 165 años antes de Cristo, y que hubo varios movimientos derivados de aquel, pero llegó un momento en que el pueblo otra vez volvió simple y llanamente a resignarse a su suerte y a esperar a que apareciera un Mesías que los libertara. Judas no. Judas era un tipo instruido, un ser pensante, por lo tanto, como no era básico y primario, no tenía esa fe, digámoslo, de carbonero, sino que él procesaba toda la información partiendo de la duda. Y sabemos que para llegar a la verdad necesariamente se tiene que pasar por la duda. Y por lo tanto Judas reaccionó de una manera visceral, sí, pero también yo creo que reaccionó movido por el peso de la razón que a todas luces se imponía en ese momento. El yugo al que estaban sometiendo a los judíos por parte de los romanos era algo inaguantable. De hecho, comentábamos que los celotes, esa guerrilla, embosados, disfrazados, se escondían en las esquinas por las noches. Y cuando venía una escuadra de soldados romanos patrullando, los atacaban y los mataban con una daga pequeña llamada sica, y con eso los mataban. Precisamente de ese cuchillo pequeño sica viene la palabra sicario, porque aquellos que ejecutaban esas acciones, los romanos empezaron a llamarlos los sicarium, y ahí nació la palabra sicario. Judas, si bien es cierto, no tenía la entereza, ni la valentía, ni la temeridad para empuñar una daga y atacar romanos, porque no era ese ni su naturaleza ni su talante. Sí lo tenía desde la perspectiva de la ideología, tenía clara su convicción en torno a la necesidad de un Mesías libertador político y no un Mesías religioso. He ahí la gran diferencia. Entonces, si uno lo mira desde la perspectiva histórica, Judas estaba, no digamos lo que tenía razón, sino que tenía sus razones para hacerlo. Y por eso, obviamente que era el candidato ideal para que fuera el instrumento del destino. Imagínense ustedes, si no hubiera existido un Judas, ¿cómo podría haberse dado todo este proceso de crucifixión y muerte, juicio, crucifixión y muerte? Igual, lo iban a apresar. Igual, todo el mundo conocía a Jesús en Jerusalén porque suficientemente había predicado aquí, allá, acullá, los había expulsado del templo, estaba todos los días en el patio del templo. Pero supongo que si hubiera ido un destacamento así simple y llanamente para capturarlo, a lo mejor, pongámoslo en términos de la justicia de hoy, habría sido una detención ilegal, porque no había un acusador directo. Alguien que lo señalara directamente, y ese hombre fue Judas. Por lo tanto, pienso, es desde mi perspectiva personal, que Judas fue solamente una herramienta, un instrumento del destino. Sin él no habría sido posible todo este proceso
que derivó en la redención de los hombres, de acuerdo con el pensamiento cristiano. Y por lo tanto, más que victimario, yo creo que él también fue víctima de las circunstancias. Repito, cualquiera de los dos se pudo haber sido, pero creo que el perfil ideal, por su, diríamos, su personalidad, por su psiquis, por los antecedentes y tal vez por su mismo origen, el hombre ideal era Judas. Yo creo que la historia ha sido muy dura con Judas. ¿Que fue culpable? Sí, claro que sí. Pero la pregunta aquí es, ¿qué tan consciente pudo ser de su acción? Porque de hecho, cuando va a reclamar la recompensa, él ya está arrepentido y lo que hace es tirarles las monedas al piso. Por lo tanto, su motivación no era por dinero. Máxime si él durante 3 años fue el que manejó la plata. Yo no creo que hubiera sido por codicia, por ambición. Porque si él tenía la oportunidad de manejar la bolsa, los fondos, pues estaba enseñado a manejar plata. Y se había mostrado probidad y honradez durante todo ese tiempo en el manejo de los fondos. Mal pensaría uno que era un ladrón o que era un hombre movido simplemente por el dinero. Yo creo que las motivaciones iban más allá de eso, un cierto resentimiento contra Jesús. Resentimiento que partía más de la forma que del fondo, por la forma como Jesús predicaba su doctrina. Y yo creo que él, a la hora de la verdad, se sintió herido en el amor propio y se sintió él a su vez traicionado por Jesús. Es algo que obviamente lo estoy diciendo como especulación. Hay un libro muy interesante que es yo lo miro aquí, Petruccelli de la Gattina, que se llama Memorias de Judas, en la que Judas cuenta su versión. Obviamente que esto es novelado, no tiene pues ningún asidero histórico, sino que está novelado, está dentro de esa categoría de novela histórica. Pero que es previsible cuando uno lee este libro, que eso que él dice ahí pudo haber cruzado por la cabeza de cualquier persona que se viera en esas circunstancias. Que, si bien es cierto, aparece como traidor, él también se siente traicionado. Todo esto que estoy contando no es para justificar a Judas, es simplemente para ubicarnos históricamente y entender el porqué de todo esto. Yo creo que Judas, si bien es cierto, es el traidor por antonomasia, no menos cierto es que él también, a la hora de la verdad, fue una víctima. No se puede entender de otra manera. Tan es así que él mismo buscó ese campo y se suicidó. Pretendió colgarse con tan mala suerte que su propio peso venció la rama y se estrelló contra las piedras. Y pasó a la historia como el gran traidor. Pero preguntémonos qué habría ocurrido si no hubiera existido un traidor. ¿Estaríamos contando esta historia de la misma manera? Creo que no, porque en todo tiene que aparecer esa dualidad, el bien enfrentando el mal. Y en este caso, aparentemente Judas era el mal. Y de hecho, Jesús indiscutiblemente era el bien. Y creo que su acceso a la inmortalidad, digamos, lo que pasó a la historia, algo que nunca supongo yo que él quiso, ni pensó, ni deseó, sino simplemente que fue producto de su destino. Hoy es uno de los hombres más vituperados, pero creo que en justicia no deberíamos juzgar de una manera tan cruda y tan dura a este instrumento del destino que fue Judas Iscariote. Pues bien, hasta aquí esta historia de este personaje extraño, fascinante desde todo punto de vista, y que sin él no estaríamos contando la historia de la crucifixión y muerte de Jesús. Llegamos al final, espero que les haya gustado y
como les dije, tenía el otro personaje, pero voy a tener que hacer otro capítulo porque no me alcanza para contarlo los de los dos. Así que los dejo aquí. Espero que les haya gustado esta historia. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y como siempre la inquietud, ¿les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes son quienes deciden. Y los espero en el próximo capítulo, que con seguridad les va a gustar. Ese delicioso viaje de historias. Chao.